Hola familia, nada más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 181 de la lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del segundo libro de los Reyes, capítulo 15, del libro del profeta Jonás, del 1 al 4, y el Salmo 138. Vamos a preparar nuestra Sagrada Escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del segundo libro de los Reyes, capítulo 15. Reinado de Azarías y Osías en Judá. Azarías, hijo de Amasías, comenzó a reinar sobre Judá el año 27 de Jorobán, rey de Israel, a la edad de 16 años. Reinó 52 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Yecolías y era de Jerusalén. Su conducta agradó al Señor como la de su padre Amasías, pero no desaparecieron los santuarios de los altosanos en los que el pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso. El Señor le hizo contraer la lepra hasta el día de su muerte. Vivía en una casa aislada mientras su hijo, Jotán, estaba al frente del palacio del rey y gobernaba al pueblo. El resto de la historia de Azarías, todo lo que hizo, está escrito en los anales de los reyes de Judá. Murió Azarías y lo sepultaron con sus antepasados en la ciudad de David. Le sucedió su hijo Jotán. Reinado de Zacarías en Israel. Zacarías, hijo de Jorobán, reinó durante 6 meses sobre Israel en Samaria, el año 38 de Azarías, rey de Judá. Ofendió con su conducta al Señor, como sus antepasados, y no se apartó de los pecados a los que Jorobán, hijo de Nabat, había arrastrado a Israel. Salún, hijo de Jabes, conspiró contra él, lo mató en Gilbeán y lo sucedió en el trono. El resto de la historia de Zacarías está escrito en los anales de los reyes de Israel. En él se cumplió lo que el Señor había dicho a Jehú: tus hijos se sentarán en el trono de Israel hasta la 4ª generación. Y así sucedió. Reinado de Salún en Israel. Salún, hijo de Jabes, empezó a reinar en Samaria en el año 38 de Azarías, rey de Judá. Reinó 1 mes. Menahés, hijo de Jadí, vino a Samaria desde Tirsa y derrotó a Salún, hijo de Jabes. Lo mató y lo sucedió en el trono. El resto de la historia de Salún y de su conspiración está escrita en los anales de los reyes de Israel. Menahén arrasó Tifsaj y sus alrededores de Tirsa, porque no le había abierto la puerta y les abrió el vientre a todos los embarazadas. Reinado de Menahén en Israel. Menahén, hijo de Gadí, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 39 de Azarías, rey de Judá. Reinó 10 años en Samaria. Ofendió con su conducta al Señor y no se apartó de los pecados a los que Joram, hijo de Nabat, había arrastrado a Israel. En su tiempo, Ful, rey de Asiria, invadió Israel y Menahén le dio 34,000 kilos de plata para que le diera a consolidar el poder del rey. Menahén obtuvo este dinero que le comprometió a dar el rey de Asiria, imponiendo tributo a todos los ricos de Israel, 600 gramos de plata a cada uno. El rey de Asiria se retiró sin detenerse en el país. El resto de la historia de Menahén, todo lo que hizo, está escrito en los anales de los reyes de Israel. Murió y le sucedió su trono su hijo Pekajías. Reinado de Pekajías en Israel. Pekajías, hijo de Menahén, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, en el año 50 de Samaria. Reinó Judá, reinó 2 años. Ofendió con su conducta al Señor y no se apartó de los pecados de los que Joram, hijo de Nabat, había arrastrado a Israel. Su capitán, Peja, hijo de Romalías, conspiró contra él y lo mató en Samaria, en la torre del palacio del rey, junto con Argob y Ariel. Le seguían 50 hombres de Jará. Mató al rey y lo sucedió en el trono. El resto de la historia de Pekajías, todo lo que hizo, está escrito en los anales de los reyes de Israel. Reinado de Pekaj en Israel. Pekaj, hijo de Remolías, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 52 de Azarías, rey de Judá. Reinó 20 años en Samaria. Ofendió con su conducta al Señor y no se apartó de los pecados que Joram, hijo de Nabat, había arrastrado a Israel. En su tiempo vino Teglath-Falásar, rey de Asiria, y tomó Iyón, Abel-Bebel, Maca, Yenoaj, Cades,
Hazor, Galad, Galilea y todo el territorio de Neftalí, deportando a sus habitantes a Asiria. Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Pekah, hijo de Remolías, lo mató y lo sucedió en el trono el año 20 de Jotán, hijo de Azarías. El resto de la historia de Pekah, todo lo que hizo, está escrito en los anales de los reyes de Israel. Reinado de Jotán en Judá. Jotán, hijo de Azarías, rey de Judá, comenzó a reinar sobre Judá en el año 2 de Pekah, hijo de Remolías, rey de Israel. A la edad de 25 años, reinó 16 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Jerusa y era hija de Sadoc. Agradó con su conducta al Señor con su padre Azarías. Pero no desapareció los santuarios de los altosanos en los que el pueblo seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso. Construyó la puerta superior del templo del Señor. El resto de la historia de Jotán, todo lo que hizo, está escrito en los anales de los reyes de Judá. En ese tiempo el Señor envió contra Judá a Rasí, rey de Siria, y a Pekah, hijo de Remalías. Jotán murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Lo sucedió su hijo Ahaz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado relatos de varios reyes de Israel y de Judá, donde pues permanecen este pecado de Jorobán, hijo de Nabat. Pero también habla acerca que pues los hombres van pasando y el pueblo se mantiene con Dios. Aunque los hombres pasen, Dios se mantiene su promesa, mantiene su presencia y su gracia. Podemos pasar nosotros y llegar a nuestras nuevas generaciones, pero Dios permanecerá, porque su amor por nosotros es para siempre. Meditemos qué pasará cuando nosotros pasemos también, y cuando se queden nuestras generaciones, ¿cuál es la promesa del Señor para con nuestra vida? Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro de los Reyes, pasemos ahora a un nuevo libro, del libro del profeta Jonás. Capítulo 1. Jonás se niega a ir a Nínive. El Señor dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: vete ahora mismo a Nínive, la gran ciudad, y pronuncia un oráculo contra ella, pues su maldad ha llegado hasta mí. Jonás partió, pero dispuso ir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jaffa y encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos del Señor. El Señor desencadenó un viento huracanado sobre el mar y se originó una tempestad tan violenta que el barco estaba a punto de partirse. Los marineros, aterrados, invocaron cada uno a sus dios. Luego, arrojando al mar la carga para aligerar el peso, solo Jonás, que había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se acercó a él y dijo: ¿qué haces aquí dormido? Levántate, invoca a tu Dios, a ver si ese Dios se ocupa de nosotros y no morimos. Luego se dirigió uno a otro: vamos a echar a suerte para saber quién es el culpable de este mal. Echaron suerte y le tocó a Jonás. Entonces le preguntaron: explícanos, ¿por qué nos sucede esto? ¿Cuál es tu profesión? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Jonás respondió: soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, al que ha hecho el mar y la tierra firme. Aquellos hombres se llenaron de miedo y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Pues por su relato ya habían huido del Señor. ¿Qué haremos contigo para que se calme el mar? Pues el mar se adormecía cada vez más. Él contestó: levántenme y tiren al mar y éste se calmará, porque sé que esta tempestad les he sobrevenido por mi culpa. Los hombres remaron tratando de llegar a la costa, pero no lo lograron, porque el mar seguía encrespándose. Entonces invocaron al Señor: oh Señor, haz que no muramos por culpa de este hombre, ni nos haga responsable de la muerte de un inocente, ya que esto sucede según tus planes. Entonces levantaron a Jonás
y lo tiraron al mar, y se calmó la furia del mar. Aquellos hombres, llenos de gran temor hacia el Señor, le ofrecieron sacrificio y le hicieron las promesas. Capítulo 2. Jonás en el vientre del pez. El Señor hizo un gran pez que tragara a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Desde el vientre del pez, Jonás oró así al Señor su Dios. Grité al Señor en mi angustia, y Él me respondió. Desde lo profundo del abismo pide auxilio, escuchaste mi voz. Me habías arrojado a lo más hondo del mar, me arrebatará la corriente. Todos tus oleajes me envolvían. Yo dije, me has arrojado de tu presencia. ¿Cómo podemos volver a contemplar tu santo templo? Las aguas me rodeaban hasta ahogarme. El abismo me envolvía. Las algas se enredaban en mi cabeza. Me vine hasta los cimientos de la montaña, hasta el lugar donde son eternas las cadenas, pero tú sacaste mi vida de la tumba. Señor, Dios mío, cuando ya desfallecía, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que honran ídolos vanos, que renuncien a los venerarlos. Yo, en cambio, te alabaré, te ofreceré sacrificios y cumpliré la promesa que te hice. Del Señor viene la salvación. Entonces el Señor dio una orden al pez, y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Capítulo 3. Por segunda vez el Señor se dirigió a Jonás y le dijo, vete ahora mismo a Nínive, la gran ciudad, a proclamar ahí lo que yo te diré. Jonás partió de inmediato a Nínive, según la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Se necesitaban 3 días para recorrerla. Jonás entró en la ciudad y caminó durante todo un día, proclamando, dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron ayuno y todos, desde el más grande hasta el más pequeño, se vistieron con ropa de penitencia. También el rey de Nínive, al enterarse, se levantó de su trono, se quitó el manto, se vistió con ropa de penitencia y se sentó en el suelo. Luego mandó proclamar en Nínive este decreto, por orden del rey y sus ministros, que hombre y animal, ganado, vacuno y ovino, no coman ni pasten ni beban agua, que se vistan con ropa de penitencia y que todos se conviertan de la mala conducta y sus violentas acciones. Quizá Dios cambie de parecer, se compadezca y se calme el ardor de su ira, de suerte que no muramos. Al ver a Dios lo que hacía, cómo se había convertido, se compadeció y no llevó a cabo el castigo con el que le había amenazado. Capítulo 4. Jonás se enoja porque Dios perdona a Nínive. Jonás se molestó mucho, se enojó y se dirigió al Señor diciendo, oh Señor, ya le decía yo cuando todavía estaba en mi tierra, por algo huí rápidamente a Tarsis, porque sé que eres un Dios clemente, compasivo, paciente y misericordioso, que te arrepientes del mal que prometes hacer. Así que ya puedes, Señor, quitarme la vida, porque prefiero morir a seguir viviendo. El Señor respondió, ¿te parece bien enojarte de esta manera? Jonás salió de la ciudad y se instaló al oriente de la misma. Ahí construyó una choza y sentó a su sombra, para ver qué sucedía con la ciudad. El Señor hizo que creciera una planta de resío por encima de la altura de Jonás, para darle sombra y librarle de su enojo. Y en efecto, el resino llenó de alegría a Jonás, pero al día siguiente, al amanecer, Dios mandó un gusano que picó la planta del resino y éste se secó. Al ser el sol, Dios envió un viento sofocante del este. El sol caía sobre la cabeza de Jonás y, a punto de desmayarse, se deseó la muerte diciendo, prefiero morir a seguir viviendo. Entonces Dios le dijo, ¿te parece bien enojarte a causa de esta planta de resino? Jonás respondió, sí, me parece bien enojarme hasta deseo morir. El Señor dijo, tú sientes compasión de una planta de resino que tú no has hecho crecer, que en una noche brotó y una noche se secó. Y yo no voy a tener compasión de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que aún distinguen entre el bien y el mal y una gran cantidad de animales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este hermoso libro de Jonás. Jonás tiene una peculiar forma de describir el corazón del hombre que no desea el camino, el que se arrepiente, el que cumple su voluntad, el que hace la misión, el que se enoja porque
hay conversión, pero también porque hay misericordia de parte de Dios y también porque a veces no se cumple lo que a lo mejor en la idea humana se pensaba, pero Dios ilumina su corazón para que Él entienda su corazón, el corazón de Dios. ¿En qué proceso de tu vida estás? ¿En qué proceso de vida vas continuando o estás caminando? Medita un poco esta palabra y llénala tu corazón. Habiendo meditado el libro de Jonás, pasemos ahora al Salmo 138. Cuando invoqué, Señor, me escuchaste. De David. Te doy gracias, Señor, de todo corazón. Te cantaré en presencia de dioses extranjeros, postrado hacia tu santuario. Doy gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad. Por tu promesa he superado tu fama. Cuando te invoqué, me escuchaste y fortaleciste mi ánimo. Que te den gracias, Señor, todos los reyes de la tierra al oír las palabras de tu boca. Que proclamen la hazaña del Señor, porque la gloria del Señor es grande. El Señor está arriba, pero se fija en el sencillo y reconoce desde lejos al soberbio. En medio del peligro, me conservas la vida, despliegas tu poder contra la hazaña de mis enemigos y pones a salvo con tu fuerza protectora. El Señor completará lo que hace por mí. Señor, tu amor es eterno, no abandones la obra de tus manos. Oración final. Señor, te doy gracias por escuchar mi voz. Te doy gracias por darme la vida. Pero te pido tu gracia para que yo pueda cumplir tu obra salvadora. Esa obra que has puesto en mis manos. Llévala a feliz término y sobre todo que siempre pueda gozar de tu amor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos terminado un día más de lectura de la palabra, esperando que podamos seguir perseverando y viviendo esta gran experiencia. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.